Este episodio de Demente Positivo llega a ustedes por cortesía de Cala Speaking Academy, nuestra formación de oratoria y comunicación asertiva. 4 días de inmersión completos aquí en el Cala Center presencial en Miami. ¿Quieres comunicarte mejor? ¿Quieres persuadir con el poder de tu palabra? ¿Quieres perder el miedo a hablar en público en frente de 2, 20, 200, 2,000, 20,000 o 2 millones? Créeme que nuestra formación totalmente inmersiva, experiencial, va a ser la solución para cualquier necesidad que tengas de mejorar tu capacidad persuasiva, de comunicación asertiva y no violenta. Porque recuerda, es más importante que la lengua traduzca lo que habita en tu corazón y no que estés tan tenso por el guión. Nos vemos en Cala Speaking Academy. Busquen toda la información en ismaelcala.com. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenido, bienvenida a este episodio de estreno de Demente Positivo. Soy Ismael Cala, con muchísimo gusto recibiéndote una vez más, ya sea por tus oídos, a través de mi voz, o ya sea en imagen, a través de nuestro canal de YouTube, aquí desde el estudio del Cala Center. Hoy tenemos una conversación de vanguardia. Conversaciones de vanguardia son esas donde yo siento que cuando conversas con esa persona o con esas personas, tu mentalidad se expande, tu conciencia se expande. Incluso, fisiológicamente, cómo te sientes, tu estado emocional, también cambia para bien. O sea, conversaciones de vanguardia te hacen evolucionar, avanzar. Y no son estas conversaciones que a veces tú dices, estuve 1 hora hablando de otros, hablando de chisme, hablando de qué, de tonteras que no significaron absolutamente nada que nutriera mi mente. Y conversar con este gran invitado, Aldo Cívico, sobre negociación, el poder de persuasión, vibración para poder nosotros tener conversaciones difíciles, complejas. ¿Quién no necesita eso? Ha sido negociador del gobierno de Colombia, o sea, en intermediación entre el gobierno de Colombia y el ELN en esos conflictos bélicos armados que Colombia ha tenido que negociar a través de la paz. Es un experto en negociación, es un coach totalmente holístico y la verdad que tiene una trayectoria fascinante. Italiano de nacimiento, vive ahora en Medellín, Colombia, hace unos cuantos años, y tengo que agradecer a los miembros de nuestro Influencer Circle porque en realidad esta conversación que estamos poniendo totalmente de forma generosa y gratuita a disposición de nuestra tribu y nuestra comunidad fue una masterclass exclusiva en directo para los miembros de nuestro Influencer Circle. Por cierto que yo llevo el pin acá del Influencer Circle y que es nuestro programa élite. ¿Por qué? Élite no porque sea exclusivo, es inclusivo, pero es élite porque es todo un año de formación, es todo un año de seguimiento, de acompañamiento, tanto individual como grupal, con expertos en todas las áreas del desarrollo evolutivo de un ser humano. Entonces, para mí compartir algo tan preciado que yo le llamo la joya de todo lo que ofrecemos como soluciones desde Cala Group y Fundación Ismael Cala a la humanidad, realmente es un regalo. Aldo dejó a todos nosotros con una tarea por hacer. Y es que todos los seres humanos, cuando elevamos nuestra vibración, cuando creamos relaciones ganar-ganar, nos va mejor en la vida. Aún en situaciones difíciles, donde haya hostilidad, donde haya agresión por parte de un socio, pareja, amigos, colegas. Entonces, te recomiendo quedarte ahí escuchándome o viéndome en el canal de YouTube. En caso de que estés en YouTube, por favor, ¿ya estás suscrito? Ahí
Aprieta el botoncito de suscripción si estás en YouTube y si me estás escuchando, visita nuestro canal de YouTube porque con la imagen vas a poder disfrutar también de los videos, extractos de conferencias, viajes por el mundo, documentales, entrevistas, de todo un poco y totalmente gratuito. Busca en YouTube Ismael Cala, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si esta conversación te gusta, lo único que te pido es que la viralices. Se la mandes a 3, 4, 5 de tus amigos y seres queridos. Ahora sí, vamos a escuchar la primera parte de esta conversación, de este Masterclass con Aldo Cívico, como parte de nuestro programa del Influencer Circle, que llega a ustedes aquí en Demente Positivo. Nuestro invitado de esta Masterclass y de este, al mismo tiempo, episodio de Demente Positivo, siendo un privilegio que sea un episodio, además, donde los miembros del Círculo de Influencia están teniendo la oportunidad de escucharlo e interactuar con Aldo en directo en una conversación de vanguardia. Es Aldo Cívico, autor, conferencista, mentor de liderazgo. Durante más de 25 años, Aldo Cívico se ha dedicado con pasión a los temas del cambio. Ha sido un buscador curioso e incansable de los caminos que facilitan la transformación de condiciones personales y colectivas que necesitan sanación e invitan a la trascendencia. Como periodista, posteriormente como etnógrafo y antropólogo, y en la actualidad como un mentor de líderes, Aldo ha sido consciente de que tras el sufrimiento hay una llamada a la innovación y a la generación de posibilidades nuevas e inesperadas. Desde que era adolescente, se une al movimiento antimafia en Italia, una experiencia enriquecedora que le enseña la importancia de tener en cuenta las dinámicas de sistemas y fenómenos complejos para analizarlos desde diferentes perspectivas. En los 2000 se muda a Nueva York para cursar el doctorado en antropología en Columbia University y en 2007 se convierte en el director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales. También en esa década, 2001, comienza su trabajo etnográfico vanguardista en Colombia y se convierte en facilitador de los diálogos para el cese al fuego con el grupo guerrillero del ELN durante el gobierno de Álvaro Uribe. En la última década, Aldo se ha dedicado a acompañar a líderes empresariales y a equipos de ejecutivos en su desarrollo. Ha asesorado a empresas como Shell, United Lex, Suramérica y a líderes como Carlos Slim, Bill Clinton, Romano Prodi, el actor Forrest Whitaker y el cantante Juanes. Hoy se desempeña también como miembro de la Junta del Holding de Ciencia y Tecnología Tech Innovation Group. De más está decir que este es un resumen de todo el aval que tiene Aldo y la verdad es una persona con una grandeza y al mismo tiempo una humildad increíble y es la gente que de verdad a mí me gusta conocer y a la que llamo grandes por todo el bagaje, la experiencia que tienen y la sencillez a la hora de mostrarse ante ti, de presentarse, de compartir de una forma tan altruista y generosa su sabiduría. Y lo interesante es que se lo decía a Aldo hoy, que el sincrodestino quiso que nosotros tengamos al experto en el tema que este mes hemos escogido y que va a ser el tema de la Masterclass que les voy a dar al final de agosto. Pero miren qué bueno, porque la vida nos da la oportunidad de que antes de que yo comparta algunas de las cosas que he investigado con mi equipo de trabajo y de contenidos que son necesarias para todos los líderes saber sobre el ABC de una negociación, resolución de conflictos, conversaciones difíciles, porque nuestro liderazgo va a ser un liderazgo que sube si nosotros somos capaces de no evitar confrontaciones o resolución de confrontaciones y si somos capaces de no postergar conversaciones difíciles. Entonces, el tema de la negociación para mí es tan importante porque además trabajé en CNN en español por tantos años y vi lo que implicaba trabajar con diplomacia y política internacional y el cuidado que había que tener para no desatar una crisis diplomática entre países o entre gobiernos simplemente por inferir algún comentario o desbalancear la agenda editorial. Entonces, Aldo, bienvenido al Círculo de Influencia. Este es un círculo de gente muy poderosa, de unos espíritus grandiosos y una influencia a nivel corporativo, a nivel de organizaciones sin fines de lucro, como líderes sociales. Y tenerte a ti con nosotros es un lujo, es un privilegio. Así que te escuchamos, bienvenido.
Ismael, muchísimas gracias. Es un honor tremendo, maravilloso estar aquí contigo, estar acá con los miembros de los Inner Circles. Además, muy recientemente con Ismael estuvimos juntos en República Dominicana y pudo ver los efectos del Influencer Circle porque María vivió la experiencia de la transformación y lo que vivimos en República Dominicana fue un fruto de esta experiencia. Entonces, es un honor de verdad que podemos compartir esta hora juntos. Molto piacere di essere qua. El piacere es mío. Es lo único que tengo de italiano. Me encanta Italia y tú naciste en Italia, eres italiano, sin embargo, hablas un español perfecto, extraordinario y vives en Colombia. Así que para nuestros amigos colombianos, tienen Aldo Cívico en Colombia, lo tienen muy cerca. Mira, yo quiero empezar hablando de qué es negociación, porque nosotros escuchamos el tema de negociación, resolución de conflictos, pero desde tu experiencia y tus estudios, ¿qué es negociación y por qué sería tan importante para nosotros, si bien no somos y seremos todos expertos en negociación, por lo menos dominar el ABC que en nuestro día a día nos ayude a resolver más fácilmente conflictos? Mira, Ismael, te lo resumo con una frase, ¿no? Porque en el fondo obtenemos en la vida lo que negociamos. La negociación es una dinámica permanente. Desde la familia, cuando decidimos con dónde vamos a pasar el fin de semana, en qué restaurantes vamos a comer, qué película vamos a ver en Netflix, hasta las cosas mucho más complejas que pueden involucrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es un ejercicio de persuasión, es un ejercicio de claridad, de comunicación que es permanente. Y yo te diría que es un ejercicio también para lograr, por un lado, los objetivos que para nosotros son importantes, pero yo diría que hoy siempre más, porque vivimos en un mundo que es complejo, que es siempre más interdependiente, donde ya no hay linealidad y donde estamos todos muy conectados, es también preocuparnos o por lo menos tener presente, tener en cuenta cuáles son los objetivos del otro. Y yo diría que una negociación exitosa es la negociación que no solamente se enfoca en mis necesidades, en mi interés, que es importante, sino al mismo tiempo también en la necesidad, en el interés del otro. Cuando logramos hacer eso, nos volvemos primero somos absolutamente influentes y segundo, logramos de verdad resultados que son permanentes en el tiempo. Entonces es un arte, yo diría que es un arte que tiene, como cada arte, tiene su técnica, pero es un arte porque tiene que ver con la creación, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la intuición y con la capacidad de conectarse con sí mismos y con las necesidades, los deseos y los sueños también de los otros, de los demás. Me encanta el tema de la negociación y que tú nos explores, incluso a través de tus experiencias, porque yo reconozco que por mucho tiempo yo era uno de esos que evitaba las conversaciones difíciles, que no sentía capacidad de confrontar de una forma firme y amorosa, exponer mi desacuerdo e incluso poder hacer nuevos límites con las personas a todo nivel, pareja, familia, colegas de trabajo o incluso jefes. Y cuento esto porque como todo o casi todo en la vida es aprendible y enseñable, si alguien se siente que no sabe negociar, se puede aprender. Y les digo, ¿por qué? Porque mi último contrato de CNN, que creo que ustedes algunos ya han escuchado la historia, yo hice el ejercicio de decir, no voy a permitir que nadie más negocie esto. Aunque sea la única vez que negocie mi valor, yo tengo que saber que yo voy a aprender a negociar mi valor. Y me leí 3 libros de negociación. Y me preparé y seguí las técnicas que los libros decían y lo que mi intuición y mi corazón me dijeron. Y créeme, Aldo, que tuve una satisfacción tan grande de decir, wow, yo sí pude hacer una negociación que aparentemente era conflictiva y donde yo era el pequeñito en la gran transnacional y salí satisfecho. Y luego como emprendedor he tenido que aprender a despedir a personas, a llamar a personas y decirles, ¿sabes qué? Tu aptitud es buena, pero tu actitud es pésima y no es parte de esta cultura, de esta tribu. Podemos llegar a acuerdos, podemos negociar ciertas cosas donde tú estés feliz, pero también nosotros felices. Entonces es algo que he tenido con el tiempo que ir rompiendo límites para poder seguir creciendo como líder. Y yo sé que tú has dicho que tras el sufrimiento, porque lo tengo anotado aquí, me parece genial,
que tras el sufrimiento hay una llamada a la generación de nuevas posibilidades. Y mi pregunta es, ¿cómo ver o cómo encontrar esas nuevas posibilidades cuando nosotros sentimos que estamos inmersos en las famosas crisis? Ismael, primero que todo quiero decirte que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, que muchas veces el método que tenemos para resolver conflictos es evitarlo, esperando que se resuelva solo. Y nos toca involucrarnos solo cuando ya llega a una intensidad donde no lo podemos evitar y ya se vuelve hasta más difícil. Entonces es un proceso de desarrollo hasta personal, ¿no? De conocerse, de encontrar el método de cada uno, de negociar. No todos somos alfas, no todos queremos ser alfa necesariamente, ¿verdad? Hay varias formas de poder hacer negociación y entonces uno tiene que conocerse y superar algunos obstáculos. Entonces me gustó mucho lo que tú dices. Mira, con respecto a eso del sufrimiento, yo he aprendido en mi propia experiencia a entender que el sufrimiento no es un problema, no es un bloqueo necesariamente, sino que es una invitación porque detrás del sufrimiento hay algo nuevo que quiere ser generado, ¿sí? Esconde, máscara una posibilidad que aún no logro ver. Entonces sufro porque estoy en la oscuridad, estoy en la incertidumbre, estoy en el no sentido. Pero si uno se queda en el sufrimiento, del sufrimiento muy fácilmente pasa a la miseria, ¿sí? Porque tú pasas de emociones muy limitantes que pueden ser el celo, la rabia, el resentimiento, la envidia, pasa a una depresión y de la depresión puedes pasar a una desesperación, que es casi una forma de agonía, y finalmente vas en un entumecimiento, ¿sí? Te bloqueas totalmente. Entonces, si nosotros nos quedamos en estado de sufrimiento, en realidad, hasta desde el punto de vista del sistema nervioso del cerebro, nos concentramos en el sistema límbico, nos concentramos en el sistema emocional y allá nos bloqueamos. Y cuando estamos en un bloqueo neuromuscular, no hay nada que fluye. No fluye la energía, no fluyen las ideas, no fluye la creatividad y las posibilidades. Entonces tenemos que reencuadrar la idea del sufrimiento y por ende también la idea del problema o de la crisis que estamos enfrentando. Empezar a ver el sufrimiento como un síntoma de algo que quiere ser despertado, entonces el problema, la crisis, el conflicto como una oportunidad. Entonces cuando yo veo una crisis, cuando yo veo una oportunidad, la mejor manera para abrirme a las posibilidades es la aceptación. Es decir, sí, yo quiero esta situación, no sé dónde me va a llegar, no sé qué tengo que aprender, no sé en qué voy a crecer, pero si yo acepto, puedo empezar a darle un propósito y una intención positiva. Y cuando yo eso hago, hasta desde el punto de vista neurológico, yo cambio, porque mi sistema nervioso se vuelve a abrir. La corteza prefrontal de mi cerebro se vuelve a ascender y hay una comunicación entre las partes del cerebro que es más fluida. Entonces allá es posible más tranquilidad, es posible la conexión y es posible la creatividad. Por eso para mí el sufrimiento solo es un síntoma. Además lo elegimos, ¿verdad? El dolor no, el dolor nos llega, una muerte, un problema, un despido, un fracaso, son cosas que nos pueden pasar, no elegimos los gobiernos, no elegimos el dólar donde para día por día. El dolor no lo elegimos, pero el sufrimiento sí. Y es porque nos quedamos en una situación de una muy baja vibración. Entonces, no es nada más que una invitación a decir, me tengo que elevar, tengo que crecer para lograr a trascender esta situación. Entonces, es una gran oportunidad de crecimiento y de crear posibilidades. Me encantó esa respuesta y además nos sirve para todo en la vida, porque la vibración desde donde uno está es expansión y en crisis surgen oportunidades, o es contracción total y me quedo cada vez más ahogado en mi percepción de crisis. Mencionabas en tu respuesta que no todos debemos ser o deberíamos aspirar a ser negociadores alfa o personas alfa. Entonces, reconociendo que a lo mejor mi personalidad no es alfa, y me gustaría que describas quién es un negociador alfa y cuáles son esos perfiles de otros tipos de negociadores, porque a lo mejor así nos vamos reflejando en esa variedad, ¿no? Yo pienso además que un buen negociador sabe modular las energías dependiendo del momento. O sea, cada uno de nosotros, por el temperamento, por la personalidad, por la educación, se especializa en una forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el negociador alfa puede ser alguien que no escucha, que es muy invadente, impositivo, un poco tirano, ¿no? Con una energía que llena toda una sala. Hablo ahora en el campo de la comunicación, ¿no?
poco empático muchas veces, ¿sí? Tiene dificultad a conectarse. Son personas difíciles, ¿no? Con las cuales relacionarse, y a veces en una mesa de negociación efectivamente puede servir. Pero la verdad es que no todos necesariamente somos así como naturaleza, por educación, por temperamento, por experiencias de la vida. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es aprender a modular energías. Entonces, si yo soy un poquito más tranquilo, desde la calma, más de la escucha, pues puedo pecar que no soy siempre asertivo, que no sé poner límites, que me ajusto demasiado a una situación para no tener estrés emocional yo y evitarlo, ¿verdad? Pero de esta manera no puedes llegar a momentos donde no me valoro, donde no protejo lo que es importante y vital para mí. Eso pasa mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, si hay un desbalance energético en este sentido, ¿no? Que uno aguanta mucho y después a un dado momento ya no puede y pasa de la frustración a la ira, o de la tristeza a la ira y a una rabia incontrolable. Por un negociador que es más alfa, se trata de aprender a modular, que no siempre estar alfa está bien. Entonces a veces hay que abrir, hay que escuchar, hay que conectarse, hay que empatizar. Entonces yo pienso que puede ser muy útil, yo lo utilizo mucho con mis clientes, es imaginar cuál es el animal que tú necesitas estar en un momento de la negociación. A la vez tienes que ser una leonesa, tienes que ser una tigre, pero otra vez es bueno que tú seas un gato, un caballo, que siente, que percibe, que escucha, ¿sí? Entonces, es aprender a modular. Y yo pienso que esa es la gran arte del liderazgo, además de la comunicación, es entender con qué energía tengo que llegar yo al momento para lograr el resultado que yo tengo. Yo, brevemente, una experiencia con una empresaria que era cliente mía en Noruega, estaba viviendo un divorcio súper difícil, y tenía un abogado que seguramente no era alfa, y ella tenía la impresión que no la estaba defendiendo con un ex esposo muy difícil. Entonces ella me dijo, tengo que encontrarme con el abogado, y me da mucha pereza, como se dice aquí en Colombia, porque no me da los resultados y no tiene la energía que quiero. Y yo le pregunté, ¿qué animal tienes que estar mañana cuando te encuentras con el abogado? Y me dice, tengo que ser una leonesa. Entonces hicimos todo un ejercicio para que ella se conectara con la leonesa dentro de ella misma y pudiera estar con esta energía que tampoco le era natural en este encuentro, ¿sí? Entonces pienso que se trata no tanto de adaptarse a lo que uno es, sino que modular lo que uno es para poder ser quien tienes que ser en un dado momento, en un dado espacio, para lograr tus objetivos. Me encantó eso, y yo creo que nos vamos a quedar con la imagen esa maravillosa de qué animal debes ser hoy, ¿verdad? En esta conversación o en esta negociación, aunque no sea una característica casi permanente de tu personalidad, pero es la que a lo mejor hoy tienes que abordar. ¿Cuál ha sido el caso más retador en negociaciones que te ha tocado hacer? ¿Y cuál crees tú que hizo la diferencia en el abordaje de esa negociación? Mira, yo seguramente sí te podría contar muchas experiencias en el campo internacional, ¿no? De los conflictos internacionales, donde toca negociar y hablar con gente que es armada, pero quiero darte un ejemplo, porque aquí estamos hablando con mucha gente de empresas, y quizás muchos son también empresas familiares, y una de las cosas que yo más disfruto es ayudar a miembros de grandes empresas familiares, de family office, a pasar del conflicto o de un desacuerdo muy grande a llamarlos a una armonía, a una paz, a una nueva relación. Porque a mí me gusta mucho eso, porque eso no solamente logra a salvar el patrimonio de una familia muchas veces, pero sobre todo, que quizás es lo más importante en el caso de una familia, las relaciones, ¿no? Y te quiero contar un ejemplo. Un día me llama el gerente de una grande empresa familiar, originaria de India, pero con oficinas en Hong Kong, en África, en la misma India, en Londres. Y este gerente, que tenía más o menos entre los 55 y los 60 años, me dice, yo soy el gerente de esta empresa, la manejo con mis hermanos que están en los distintos países, pero mi papá viene todos los días a la oficina y me desempodera todos los días.
y yo ya no aguanto eso, ¿sí? Y dice, y no sé cómo negociar esta situación, porque es mi papá, tiene 81 años, lo respeto, lo quiero, pero me está haciendo la vida imposible. Entonces yo le dije, bueno, tu objetivo es pensionar a tu papá, ¿sí? Tenemos que lograr un mecanismo que finalmente en poco tiempo pensione el papá. Entonces le dije, quiero que todos los miembros de tu familia vengan a Miami. Yo vivía en Miami en esta época, y los quiero todos en un cuarto y trabajamos juntos. Y fue muy bonito porque vinieron 20 miembros de la familia y las 3 generaciones. El más joven tenía 16 años y el patriarca de la familia que había fundado la empresa tenía 81, 82. Y cuando yo me tomé un café con el patriarca, yo entendí que él, a pesar que se era vuelto multimillonario, todavía vivía con una mentalidad de escasez, porque él venía de la pobreza. Entonces, el miedo de perder lo que él había logrado construir era lo que guiaba sus decisiones, era lo que lo motivaba. No era ni que él quería ir a la oficina, no era este terror de perder el patrimonio que él había construido. Entonces hicimos un primer ejercicio de valores para identificar entre las 3 generaciones cuáles son los valores que los guían. Y empecé, y a los más jóvenes, que eran entre los 16 y los 22 años, le pregunté que lo identificaran y que lo presentaran como con una canción de hip hop, o sea, en la manera como ellos más se expresan. Y fueron los primos a presentarlos. El patriarca estaba en el medio del círculo con su esposa al lado. Empezaron estos adolescentes con sus canciones y después todo arriba. Y el patriarca se conmovió porque se dio cuenta que hasta el niño de 16 años compartía sus mismos valores. Y eso le dio tranquilidad. Entonces yo tenía una batuta de los orquestas. Batuta se llama, ¿no? El instrumento para dirigir. Batuta. Una batuta. Entonces yo le di al patriarca, le di una batuta y dije, yo quiero que ahora usted siga dirigiendo, porque usted eso ha hecho todavía, ha dirigido toda esa familia, todas esas empresas. Y se lo hice hacer hasta que empecé a darme cuenta que estaba cansado. Entonces dijo, ¿verdad que usted está cansado a estar con la batuta todo el tiempo en el aire y moviendo el brazo? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, entonces, ¿por qué no descansa el brazo, pero sin dejar la batuta? Entonces él bajó el brazo y no soltó la batuta. Entonces yo le dije, ¿ves que es posible descansar y bajar el brazo sin dejar la batuta? Y eso de alguna manera, quizás por una inducción un poco hipnótica y de trance, pero hizo una nueva conexión en su cerebro y desde ese día no ha vuelto a la oficina. Porque vio las generaciones tranquila en términos de valores y descubrió que él puede no ir a la familia, a la oficina sin perder su posición de líder, siguiendo siendo el líder, no el patriarca. Entonces este día, en un taller de 2 días, logramos a pensionar al papá, ¿no? Y esta es una experiencia que a mí me marcó mucho, primero porque cambiaron las relaciones en la familia, que quizás más allá del patrimonio es lo que a mí personalmente me mueve más, pero era sobre todo descubrir que este trabajo requiere mucha creatividad. Eso no es de leer libros o de tener, es estar en el momento con el dolor de una familia, ¿sí? Con el dolor, entender el dolor de los hijos, del gerente particular, pero también del papá, también del patriarca, y entender que también todos tienen una necesidad. Y cuando tú logras a tener todo eso dentro de ti, todas las perspectivas al mismo tiempo, entonces ya empiezas a ver las ideas de base y básica que guían toda una realidad y puedes ayudar a un sistema a volver a encontrar armonía. Me parece algo extraordinario todo lo que nos has contado, además de la manera tan descriptiva, porque me sentí allí como un testigo silente en esa sala, viendo todo lo que hiciste y esas dinámicas para poder unir incluso y cerrar esa brecha generacional, hablando cada quien su mismo lenguaje. ¿Hay algunos principios básicos, Aldo, de negociación que tú nos puedas mencionar y que además apliquen en esas negociaciones que nosotros de manera cotidiana estamos haciendo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros colegas o incluso jefes o líderes en nuestras corporaciones y nuestra vida? Mira, primero una actitud que yo pienso que es importante
que desarrollamos y de la cual estamos conscientes, sobre todo en caso de una negociación difícil, de una conversación difícil o de un conflicto, porque claro, un conflicto nos pone en una actitud de defensa, ¿verdad? Y eso nos hace más pequeños de lo que somos muchas veces. Y eso nos puede poner a un nivel de alma, diría yo, de espíritu, en una visión de escasez. Entonces empezamos a protegernos, a defendernos, y perdimos de vista las oportunidades, el contexto, no logramos incluirnos junto y al mismo tiempo con los demás. Entonces lo primero es hacer el esfuerzo, entrenarse para mantener una mentalidad de abundancia también en el caso de los conflictos. ¿Y eso qué significa concretamente? Concretamente significa pasar de la competición, de una actitud competitiva, a una actitud que es de cooperación, de trabajo junto. En lugar de estar así, uno enfrente al otro, es empezar a girarse hombro a hombro y mirar juntos al escenario, a lo que está enfrente de nosotros, y ver juntos, co-creando cómo podemos encontrar la situación. Y alguien tiene que empezar eso. Y siempre liderar desde ese punto de vista, hay que entrenarse, hay que prepararse como con entrenamiento como lo que están haciendo, porque es una cuestión de frecuencia y desde donde yo creo la realidad. Entonces, desde donde yo lidero a mí mismo y la situación afuera, determina también el resultado, ¿no? Otto Scharmer, que es un profesor de MIT, famoso por la teoría U, dice siempre que el resultado de una intervención depende del estado interior de quien interviene, ¿sí? Del facilitador, de la persona que está allá. Entonces, ahí hay que prepararse y cómo me mantengo en la abundancia. Después hay técnicas y hay trucos que nos ayudan. Yo lo que siempre he encontrado más rápido, también para darle algo muy concreto, es este. No mirar al comportamiento. El comportamiento muchas veces es lo que nos ofende, muchas veces es lo que nos incomoda, es lo que rechazamos, el comportamiento de la otra persona, pero el comportamiento es un vehículo, es algo que la otra persona utiliza para expresar una necesidad que tiene. Entonces, más que mirar al comportamiento, mi pregunta es siempre qué hay detrás de este comportamiento. ¿Cuál es la necesidad que está expresando la persona con este comportamiento? Y la necesidad no son muchas, son siempre la misma. Una persona quiere certidumbre, certeza, seguridad, o una persona quiere aventura, variedad, uncertainty, ¿no? En inglés. Quiere ser reconocido, quiere ser importante, quiere ser visible, o quiere estar conectado, quiere amor, y a veces hasta la pelea, hasta el grito más horroroso, o la pelea más difícil, no es nada más que una invocación a una conexión buscada y creada de forma absolutamente tóxica, si quieres, pero es eso que la otra persona quiere. Entonces, cuando tú entiendes que detrás de cualquier comportamiento hay una de estas 4 necesidades, empieza a encontrar, y allá entra la creatividad, es cómo puedo yo darle a esta persona en este momento certeza. ¿Cómo puedo yo en este momento darle a la persona conexión y amor? ¿Cómo puedo yo en esta persona satisfacer su necesidad, quizás de variedad, de cambiar, de no mantener una cierta rutina? Es como yo le estaba contando con este patriarca, yo entendí que para él la seguridad, la certeza era el valor guía de su vida. Entonces, cualquier cambio, cualquier propuesta que no respetara y no satisfaciera de la misma manera como él lo estaba haciendo, este valor de la certeza, de la seguridad, no iba a ser exitoso. Entonces, por eso me inventé el proceso de los valores, y porque sabía que si él veía que hasta los niños tenían su mismo valor, eso le daba certeza. Y cuando la certeza estaba, se abrió la posibilidad de bajar la mano sin soltar la batuta, que era parte de la seguridad. Si yo le hubiera dicho, no, usted ahora me puede volver la batuta y se puede quedarse en batuta porque ya no la necesita, lo habría puesto en una situación de inseguridad que no es lo que él buscaba. Manteniéndole la batuta, yo me aseguré que su necesidad de certidumbre y de seguridad quedaba respetada y satisfecha, ¿no? Entonces, allá es fantasía, allá es creatividad, allá es encontrar las formas, y algunas veces eso te funcionará y otras veces no, eso no hay fórmulas. Eso no es como cocinar una pasta boloñesa que tiene ingredientes fijos.
Esto es un ejercicio artístico, ¿sí? Es una creación artística, porque tiene mucho que ver con la intuición, con la experiencia también, y unas habilidades como la de entender cuál es la necesidad que te está moviendo. Cuando tú entiendes eso, controlas cualquier relación, cualquier conflicto, cualquier negociación, porque ya sabes qué tienes que hacer para que el otro te dé lo que tú necesitas o quieres. Wow. Y me encanta escucharte, Aldo, porque entonces yo creo que es una sincronía total con lo que nosotros desde la intención primaria de este círculo de influencia, que es capacitarnos más, expansión de banda ancha en lo intelectual, en lo emocional, pero sobre todo también en lo energético, en esa vigilancia amorosa que tú lo has recalcado varias veces durante esta conversación, que es vigilarnos desde nuestra frecuencia vibratoria y mantenernos en abundancia. Porque cuando nos cerramos y no nos sentimos abundantes, empezamos a sentir emociones que nos hacen sentir en crisis y que nos empiezan a separar incluso de los demás. Y cuando yo me siento separado de los demás, yo tengo razones y excusas para deshumanizar al adversario. Gracias, Aldo, gracias. Un abrazo y gracias a todos. Muchísimas gracias. Fantástica la conversación con Aldo Cívico. Muchísimas gracias, Aldo, por decir sí, y tal cual dije, vamos a hacer muchísimas más cosas con Aldo. ¿Vieron esa parte del happening? Bueno, pues si ustedes estaban escuchando esta parte, como es muy visual, ahí sí recomiendo que por favor a los que me escucharon pero no están en YouTube viendo el episodio, que se den a la tarea de ir a ver por lo menos esta última parte en YouTube. ¿Por qué? Porque ahí pueden ver el ejercicio, cómo se colocan las manos, cómo son los movimientos que él nos invitó a hacer, y realmente los resultados con muchos de los miembros del círculo es que la memoria de algo hostil, reciente, que teníamos en un número 8, número 9, bajó a un 3 o a un 2,5, que fue mi caso, como compartí. Gracias por escucharme, gracias por verme. Nos vemos en el próximo episodio de Demente Positivo. Dios es amor, hágase el milagro. Hasta la próxima. Para que no te vuelvas loco, aquí Programamos el coco. Demente Positivo.